Saludos, mi nombre es Diego González y a continuación vamos a explicar de manera crítica un tema de gran importancia para la ONU, que es la seguridad. En este caso se expondrá lo que es la seguridad en América Latina y los integrantes del equipo son Valentina Zuluaga, José Luis Díaz y quienes habla, Diego Alejandro González. Bueno, para comenzar vamos a entrar un poco en contexto sobre cuál fue el pasado de la seguridad en América Latina. En el siglo XX, muchas instituciones judiciales en América Latina se encontraban en deterioro y no contaban con la confianza del pueblo debido a múltiples situaciones que así lo evidenciaban. Otro de los aspectos era que a finales del siglo XX muchos países latinoamericanos se encontraban en un auge de sus economías, pero este auge económico no se evidenciaba en su sociedad. O sea, la gente de estos países en muchas ocasiones aguantaba hambre y pasaba por muchas necesidades, aunque el PIB y los indicadores económicos mostraran que así no era. Por tal motivo, ciertos gobiernos de países como México, Chile, Perú y Colombia, hace unos años tomaron la decisión de entablar, de organizar, formar una organización multilateral en pro de mejorar estas condiciones sociales en estos países. También a principios del siglo XX, la ONU llegó a reconocer lo que se llama la Ronda del Milenio, en la cual se tomó la decisión de de cuáles eran los 8 objetivos más importantes a trabajar en pro de mejorar la seguridad, no solo en América Latina, sino en todo el mundo. Bueno, con respecto a qué medidas toma la ONU para mejorar la seguridad, se sabe que ellos cuentan con un cuerpo armado militarizado que se denominan los cascos azules. Estos cascos azules son liderados por las 5 grandes potencias miembros de la ONU, que son Estados Unidos, Rusia, Francia, Reino Unido y China. Estos países son los que deciden en qué momento y de qué maneras es necesario enviar estos soldados, estos militares a ciertas zonas del mundo para controlar las necesidades y los problemas que allá se generan. En este caso, se dice que fueron enviados a Haití y en que en ese país los cascos azules cometieron violaciones a los derechos humanos y a la Carta Magna de la ONU. Algunas de las causas que generan inseguridad o que han generado inseguridad a lo largo de los últimos 20 o 30 años han sido la impunidad, la falta de acceso a una educación de calidad y la falta de acceso a un alimento digno. En el contexto local, podemos evidenciar en Colombia que de alguna manera la ONU ha cumplido sus funciones, puesto que en el siglo pasado, a principios del siglo pasado, la conformación de grupos armados en Colombia era demasiado grande y en el transcurso de los últimos 30 años, estos grupos al margen de la ley pues han ido disminuyendo gracias a políticas de los gobiernos y pues también de la ONU. Otro de los contextos que ha marcado la inseguridad en el pasado de lo que fue en el contexto local colombiano es la frontera entre Colombia y Venezuela, la cual ha traído como tal actos de violencia y discriminación eh, y de acceso a muchos bienes básicos de los connacionales de uno u otro país. A modo de conclusión, considero que la ONU ha actuado de manera correcta en ciertas ocasiones, pero se rige mucho por las opiniones y los postulados de las grandes potencias, o sea que de alguna manera muchos países que quisieran tomar partida de las decisiones que se toman allá, pues no lo pueden hacer y realmente de pronto no se pueden sentir como escuchados. Esa sería mi conclusión. Muchas gracias. Hola a todos.
La seguridad en América Latina ha sido un tema que siempre ha estado presente en el día a día del ámbito internacional. Los medios de comunicación de manera generalizada muestran las cifras y hechos violentos significativos, lo que aporta también a la idea de una América Latina bajo un constante entorno violento. Son diferentes los factores que afectan la seguridad del continente, como lo es el crimen, como es la violencia, el narcotráfico, el lavado de dinero, también la vulnerabilidad política, las guerrillas, entre muchos otros. Pero a pesar de ello, se considera que América Latina es un continente pacífico, pero altamente violento. Con el paso del tiempo, estos factores permanecen o se transforman según la participación gubernamental e internacional sobre el tema en cada país. Dentro de las amenazas emergentes se pueden encontrar el tráfico de drogas, el terrorismo, el tráfico de armas y países latinoamericanos como lugares de tránsito o de distribución de drogas. Aunque el terrorismo no es un arma activa en este continente, es evidente que después de lo sucedido en la parte norte de América el 11 de septiembre, con la caída de las Torres Gemelas y el gran impacto que esta noticia tuvo en el mundo, para el lado sur del continente se convirtió en una de las grandes preocupaciones y un factor a prevenir con mucho énfasis. Lastimosamente, las poblaciones de los diferentes países que componen el continente viven bajo el constante temor de experiencias violentas o inseguras en los lugares en los que viven. Grupos guerrilleros o bandas criminales de múltiples categorías o especialidades impiden una convivencia pacífica y sana, afectando lo más íntimo del país hasta los vecinos del mismo y llegando incluso a niveles internacionales. Latinoamérica sigue primando en las encuestas, con 38 de los 50 puestos del ranking mundial de inseguridad en ciudades hecho por Inside Crime. Además del aporte que genera la violencia, también encontramos el hecho de que la justicia es una cuerda suelta entre la capacidad de afrontar la misma. Es un hecho que persiste diariamente. El 65% de los ciudadanos en Latinoamérica muestran desconfianza a sus esquemas de seguridad policial. Aunque la inversión a la misma haya aumentado en un 34%, la misma no avanza de forma paralela. Además de esto anterior, el hecho migratorio también ha afectado exponencialmente la situación de las ciudades, pues alrededor de 37 millones de latinoamericanos residen fuera de sus países natales. Estos se han ido y han llegado a países con situaciones precarias, lo que impulsa la inseguridad y la relación del término con los migrantes. Bueno, y a continuación vamos a hablar de la intervención que ha tenido la ONU en toda la seguridad de América Latina, la, básicamente como lo que ellos han propuesto, lo que la ONU ha tenido intervención, generalmente no se conocen como mucha información a profundidad sobre qué se ha propuesto, cómo lo han intentado tratar, sobre qué planes de acción tienen y con qué diferentes gobiernos y cuáles son los factores que aumentan la inseguridad en América Latina y cómo lo están combatiendo. Entonces, a continuación, vamos a empezar a hablar un punto, cada uno por uno. Bueno, vamos a empezar hablando sobre el fortalecimiento de la seguridad en América Latina. Básicamente, la ONU presentó un documento en donde se incorpora por tres principales ítems. El primero es básicamente una nueva iniciativa regional en materia de reforma penitenciaria, cuyo objetivo será interpretar el encarcelamiento como más bien un mecanismo para proteger a la sociedad del delito y poder prevenir la residencia mediante la reinserción e integración social de las personas privadas de libertad. Básicamente es como hacer algo como lo que se llama o como se conoce popularmente como reconstrucción del tejido social. Es una de las cosas más complicadas de hacer a nivel personal. Entonces, pues básicamente la ONU está intentando implementar esto. Cómo las personas, cómo se puede cambiar, digamos que el punto de vista de una cárcel, que no sea más que todo sino un castigo, sino más bien sea como un proceso de rehabilitación y poder hacerte rehabilitación de tejido social. El segundo es básicamente prevenir y combatir todo lo que es la violencia de género contra las mujeres como una amenaza recurrente que requiere ser abordada efectivamente en la región mediante enfoques conjuntos desarrollados con los gobiernos y socios estratégicos de la ONU. Entonces, básicamente, como todo lo que tiene que ver en América Latina la violencia tiene mucho que ver también con lo que es con la mujer, no solamente en América Latina, sino en el mundo, pero pues básicamente entonces poder implementar cierto tipo de como de estrategias para poder disminuir mucho todo lo que es
el maltrato a la mujer. Y el tercero es promover el desarrollo y la implementación de iniciativas de prevención del delito, con especial énfasis en las juventudes, la educación y el deporte, así como la prevención de la violencia pandillera. Entonces, básicamente es cómo se puede y cómo se puede lograr que la ONU pueda intervenir de forma más como didáctica, como o sea, metiéndoles más educación, poder invertir más en el deporte, hacer como un poco más de campañas en eso. Obviamente, pues digamos que no todas las noticias son malas, porque a pesar de la tendencia a la baja que inició en el 2017 y continuó en 2018-2019, porque la violencia bajó en América Latina en esos 3 años, el índice bajó. Aún así, los países de América Latina se siguen viendo afectados por altas tasas de violencia y homicidios. Entonces, lo que la ONU con este item quiere hacer es poder reducir eso al máximo. Ahora, el segundo punto es que es muy importante que la ONU, pues digamos que atribuye mucha violencia en América Latina, básicamente es el tema de las drogas. El tema de las drogas en esto, la ONU siempre ha tenido intervención y siempre ha dicho y siempre ha sustentado que la drogadicción es uno de los, o bueno, no solo la drogadicción, sino también todo lo que tiene que ver con drogas, que es narcotráfico, microtráfico, drogadicción y demás, que esto crea pandillas, crea inconvenientes, crea guerras entre estados y entre los mismos clanes. Esto básicamente lo que hace es incrementar los niveles y las tasas de violencia en América Latina, también de mortalidad y demás. Entonces, básicamente lo que la ONU propone es muy parecido al punto uno, que es poder ampliar todo lo que es lo del tema didáctico, lo del tema de educación, lo del tema de deportes. También propone mejorar y expandir el trabajo de desarrollo alternativo, promoviendo el desarrollo sostenible y crecimiento económico en zonas rurales, mediante alternativas de ingresos legales que se sustituyan el cultivo de coca y amapola en la región, como por ejemplo en Colombia, en el caso, nosotros somos potencia número uno en lo que es las flores. Básicamente, entonces, lo que la ONU propone es poder, en vez de que la gente se ponga a sembrar cocaína y amapola, poder sembrar otro tipo de cosas. Básicamente, eso es lo que la ONU propone. Ahora vamos para nuestro tercer punto, que es el combate a la delincuencia en América Latina. Básicamente, pues, para nadie es un secreto que es una región particularmente afectada por los grupos de delincuencia organizada que operan de manera transfronteriza y están asociados con los altos niveles de violencia en la región. Por ejemplo, uno de esos es el clan del Golfo, el cartel de los Soles. Hay muchas cosas que pueden incurrir en este tipo como de actos vandálicos y violentos. Entonces, básicamente ellos proponen que uno es apoyar el desarrollo y la ejecución de estrategias nacionales para la implementación de la UNTOC y sus 3 protocolos sobre trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y tráfico de armas de fuego. La segunda es un enfoque más armonizado para continuar apoyando a los Estados miembros en la implementación de esfuerzos transfronterizos especializados que han demostrado resultados positivos en la detección e interdicción del tráfico ilegal. Entonces, básicamente acá lo que están diciendo es que no solamente viene siendo como lo que es la droga, sino también viene siendo lo que es todo lo de trata de blancas. Esto también se ve muchísimo, por ejemplo en Brasil es algo muy recurrente que se ve. Entonces, básicamente la ONU lo que propone es esto, como poder concientizar a la gente de lo que se está haciendo moralmente y éticamente. Entonces, básicamente lo que se hace es implementar mucha educación y tener una inversión alta en lo que es educación, tanto básica como superior.